Es decir, Castillo ha dicho claro lo que quiere. El presidente Castillo ha dicho, déjenme gobernar, Mira, yo me quiero quedar hasta el 2026. Si quieren... una necesidad e interés nacional que el presidente Castillo deje el cargo. Luego la señora Dina Boluarte asume el poder, pero si es que le alcanza la denuncia constitucional, entonces el presidente del Congreso debería hacer elecciones presidenciales. El congresista Alejandro Muñante, representante de la mesa directiva del Congreso, hizo trizas a Nicolás Lucar en su propio programa y le gritó en su cara pelada que Castillo debe largarse junto a Dina para que así el presidente del Congreso, José William Zapata, convoque de una vez a nuevas elecciones tras la llegada de la OEA. Vamos a ver más detalles en la siguiente nota. Estamos enlazados vía Zoom con el congresista Alejandro Muñante, que es miembro de la bancada de Renovación Popular, pero además tercer vicepresidente de la mesa directiva del Congreso. Y estamos hablando, porque de eso se trata la visita de la OEA, ¿no es cierto? Porque es lo que se supone que pretenden hacer, tender puentes para encontrar alguna salida a la complicada situación de entrampamiento político en el que estamos. Entonces, la primera opción, que es la que pretende el gobierno, que se quede Pedro Castillo hasta el 2026, y que, amparados en el artículo 117 de la Constitución, cualquier investigación por delito de corrupción, miremos para el techo y la hagamos a partir del 29 de diciembre del 2026. Y que mientras tanto el gobierno se mantenga y Aníbal Torres Vázquez dice que están dispuestos a un gobierno de concertación. ¿Esa opción es aceptable en algún nivel por ustedes o no? ¿O definitivamente la respuesta es no? En estos momentos, no, Nicolás, no creo que sea una opción. El presidente Castillo está sumamente cuestionado. Ya la señora fiscal de la Nación le ha dicho a la OEA que no son 7, sino 55 las carpetas fiscales. O sea, en un contexto de esa naturaleza, yo creo que hay poca opción para el diálogo, ¿no? Y teniendo también además un premier, pues que primero te insulta, te coloca cuestión de confianza y luego dice, le extiendo mi mano para dialogar, ¿no? O sea, no hay forma de que esa pueda ser una opción viable para nuestro país. Creo que sería además una situación enfermiza, ¿no? Mantener a un presidente con serios actos de corrupción en el poder hasta el 2026. Creo que no sería para nada saludable. Ahora, la segunda salida es, bajo el supuesto de que pudiera ocurrir esto, para lo cual se requerirían los votos del Congreso, que el presidente sea, por ejemplo, vacado. ¿Permanecería Dina Boluarte? Es decir, esta segunda opción de la que hemos hablado antes de la pausa, que permanezca Dina Boluarte como presidenta en la medida que es la vicepresidenta y por en orden de sucesión constitucional es a ella la que le correspondería. ¿Sería posible, es imaginable que si ocurriera la salida de Pedro Castillo, permanecería Dina Boluarte y el Congreso dejaría, como dijimos antes, el asedio a Dina Boluarte y se podría constituir con ella un gobierno de unidad nacional, un gobierno de consenso? ¿Eso es un escenario posible? No creo que sea no creo que la función fiscalizadora del Congreso deba ser interpretado como un asedio. Creo que si los funcionarios en el Ejecutivo cometen actos de corrupción deben ser fiscalizados y denunciados e investigados, ¿no? Si la señora Dina Boluarte asume el poder, ¿no? Y la denuncia constitucional que tiene en estos momentos en el Congreso no le alcanza, o sea, no llega a ser destituida, ella constitucionalmente le corresponde continuar gobernando, y si designa a un gabinete, digamos, de ancha base, realmente de ancha base, creo que eso podría en algunos sectores del Congreso generar cierta estabilidad. Sinceramente, para nosotros, para la Renovación Popular, la señora Dina Boluarte no es una opción, pero finalmente no somos los que decidimos sobre el Congreso. Claro, porque, ¿no? Creo pero que la verdad... si esas decisiones se toman de esa manera, creo que podría sostener un gobierno hasta 2026, considero, si es que, repito una vez más, la denuncia constitucional no llega a ser aprobada. Claro, ahora, el tema es que los cargos que hay contra Dina Boluarte no son cargos de corrupción, es haber firmado documentos del Club Apurímac cuando era ya vicepresidenta, lo cual supuestamente... Pero eso es una investigación por el tema de los lavados de activos de los dinámicos del centro, ¿no? Eso también tendría que ventilarse en sede judicial y en su momento
en caso de ser presidenta, tendría que presentarse bajo la misma denuncia constitucional que ha hecho la fiscal de la Nación contra el presidente Pedro Castillo. Pero eso llegará en su momento, ese afán, digamos. Claro, pero lo que sería después, ¿no? Pero yo creo que lo que sería importante definir, congresista, es qué es lo que está en discusión. Es decir, Castillo ha dicho claro lo que quiere. El presidente Castillo ha dicho, déjenme gobernar, mira, yo me quiero quedar hasta el 2026. Si quieren acusarme, acúsenme el 29 de julio. ¿No? Yo creo que... Sí. Perdón. Sí, lo que nosotros avisoramos es este panorama. Se va el señor Castillo porque ya la situación lo amerita, ¿no es cierto? No es porque nosotros simplemente querramos hacerlo, sino porque ya creo que es una necesidad e interés nacional que el presidente Castillo deje el cargo. Luego la señora Dina Boluarte asume el poder, pero si es que le alcanza la denuncia constitucional, ¿no es cierto? Tendría también que dejar el cargo. Y luego el presidente del Congreso, que no sabemos que si va a ser Williams o otra persona, porque en julio del siguiente año acaba su función el señor Williams, ¿no es cierto? Entonces asumiría quien esté ahorita, quien sea elegido presidente, si es que después de julio del próximo año esa sucesión presidencial. Entonces, el presidente del Congreso, bueno, según la Constitución actual, como estamos ahorita con las reglas de juego que están ahorita contempladas en nuestra Carta Magna, deberían hacer elecciones presidenciales, porque bajo la misma razón y mismo derecho que el señor Vizcarra, cuando disolvió el Congreso, llamó a un Congreso complementario, cuando la Constitución no lo dice, debería también ser una presidencia complementaria. Pero si en ese momento las fuerzas políticas se ponen de acuerdo para que sea una elección general, entonces habrían elecciones generales y empezaríamos de nuevo. Pero como ya sabemos, digamos, que van a existir elecciones generales, también el Congreso tendría que, a su vez, con esta reforma constitucional, hacer otras reformas para que impidan, por ejemplo, que un señor Antauro, que está pidiendo también elecciones generales, ¿no es cierto?, pueda pues postular a la presidencia de la República. Entonces tenemos que dejar los candados bien establecidos. Nadie se espera al cargo. Pero esto que está diciendo... Pero esto que está diciendo es delicado, es decir, no se puede legislar con nombre propio, es decir, no se puede buscar a ver cómo hacemos para impedir que Antauro Humala gane las elecciones. A Antauro Humala hay que ganarle ante los ojos de los ciudadanos, de que su propuesta es absolutamente delirante y que sería un enorme retroceso para el país que alguien como Antauro Humala gobierne el Perú. Pero lo que no está bien es que usted diga, hay que buscar la manera de impedir legalmente que participe. En realidad, la propuesta legislativa que hoy se discute en el Congreso es para impedir que personas sentenciadas por homicidio, por secuestro, por rebelión, por sedición y otros delitos más puedan postular aún cuando fuesen rehabilitados. Si le alcanza esto, señor Antauro, bueno, es un ejemplo, ¿no es cierto? Pero en realidad está hecho para toda persona que incurre en estos graves delitos. Yo le aseguro, congresista, que le van a hacer si ustedes hacen eso, le van a hacer un favor a Antauro Humala porque lo van a victimizar y va a terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y le va a ganar. Yo creo que hay que derrotarlo en otros terrenos, pero en fin, eso... Ya hay candados, Nicolás, ¿no? Por ejemplo, ahorita una persona sentenciada en primera instancia no puede postular un cargo de elección popular, así que no creo que por ahí sea la cosa. Claro, ahora, para entendernos, porque yo creo que, y terminar, tratar de cerrar el círculo, Castillo dice, yo me quiero quedar hasta el 2026 abrazado del artículo 117 de la Constitución, ¿no es cierto?, que dice que no lo pueden acusar por el delito de corrupción. Entonces, espérense hasta el 2026, es lo que dice Castillo. ¿Ustedes qué es lo que dicen? Que Castillo se vaya, que Dina Boluarte se vaya y que se quede el Congreso que nombraría al presidente que gobernaría hasta el 2026. Esa es la propuesta de ustedes. Nosotros lo que proponemos es que exista un control efectivo sobre aquellos presidentes que incurren en actos de corrupción. El presidente Castillo efectivamente tiene una seria denuncia de corrupción presentado por la fiscal de la Nación, no por nosotros. Finalmente, si eso llega a lograr una vacancia presidencial, entonces la señora Dina Boluarte tiene que asumir el mandato por sucesión constitucional, eso no lo podemos impedir. Si la señora Dina Boluarte se sostiene en el poder hasta el 2026 sin que exista una acusación constitucional contra ella o una vacancia presidencial, eso será lo que corresponde porque es lo que la Carta Magna dictamina. Si la señora Dina Boluarte es encontrada culpable de esta infracción constitucional, obviamente se la tiene que inhabilitar y sería el presidente o la presidenta del Congreso quien asuma las funciones. Y frente a eso tenemos una cuestión. La Constitución dice elecciones, no dice generales ni presidenciales, dice solamente elecciones.
Frente a esto tenemos dos opciones, o solamente elegir, llamar a elecciones presidenciales, porque, repito, bajo la misma circunstancia que el expresidente Vizcarra disolvió el Congreso y solamente llamó a un Congreso complementario, ¿no es cierto?, podríamos asumir esa misma regla para llamar a elecciones presidenciales solamente, o si es que así lo dictaminan las fuerzas políticas en el Congreso, no podemos llamar a elecciones generales. Eso ya en su momento se tendrá que evaluar, Nicolás. Como acabas de ver, Nicolás Lucar se quedó frío y calladito frente a un congresista como Alejandro Muñante, quien sin pelos en la lengua le dijo a Lucar que su jefecito ya debe dejar el cargo, y más ahora con el rechazo que sufrió a nivel internacional frente a la OEA. Cuéntame qué opinas acerca de esta tensa discusión. En la cajita de los comentarios estaré leyendo tu opinión. Comparte el video, dale me gusta y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.